noches, un gran saludo desde el corazón de Sudamérica, Bolivia. Estamos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, pero como siempre decimos, Bolivia es un país multicultural, multiétnico, así que estamos representando a las tres zonas. El occidente, que son las montañas, el centro, los valles, y el oriente, los llanos. Y con esa mentalidad integradora, pues comenzamos la lectura del capítulo 1 del libro Brit Shalom del Rab Uri Sherki. Este primer capítulo es muy importante porque nos define lo que son los hijos de Noé. Si tú estás por primera vez llegando a lo que es el movimiento noágida, la filosofía noágida, el pensamiento noágida, pues este capítulo te va a servir de mucho para comprender de dónde viene esta definición. Y sobre todo comprender de dónde nace este concepto de los hijos de Noé. El Rab Uri Sherki, en un capítulo el más cortito, pero el más sustancioso y profundo. Así que voy a proceder a compartir pantalla. A continuación, estamos en la sala virtual de Brit Olam, Bolivia. Brit Olam, Bolivia, somos parte de la red del Centro Noágida Mundial. Bien, esta es mi portada. Ahí está el Rab Uri Sherki, que es vamos a mover esta línea de acá, el autor del libro. Bien, ahora sí, ya está más bonita mi pantalla. Ya se ve mi pantalla. ¿Se escucha bien? Por favor, me da una señal, que se me congeló un poquito la pantalla. No sé si me están viendo, me están escuchando. Si alguien me puede confirmar. Me voy a fijar aquí en ya, sí, se ve. Ya acabo de ver mi celular. Bien. Vamos a comenzar con el libro. El libro lo puedes obtener en la página del Centro Noágida Mundial. Yo en este momento voy a proceder lo descargas, haces el pago virtualmente y lo descargas puedes mirarlo en línea a través de tu computadora o a través de tu celular. Yo ahorita ya lo descargué lo puedo ver a través de mi celular. El libro Brit Shalom, Leyes Prácticas para los Hijos de Noé. Bien, vamos a comenzar con el primer capítulo. ¿Quiénes son llamados hijos de Noé? Antes de comenzar con la lectura, vamos a estudiar un poquito. Hice una investigación acerca de lo que significa el nombre de Noé. Todos los que hemos estudiado la Biblia alguna vez, independientemente de tu creencia, pues sabemos que Noé luego del gran diluvio, fue quien sobrevivió junto a su familia, el elegido de Dios, de Hashem, y repobló la tierra, ¿no? Entonces, haciendo una investigación, que me gusta a mí profundizar siempre el significado de las palabras, encuentro un comentario en una revista judía digital que se llama La Enseñanza Semanal de Chabad Lubavitch, de la página de Chabad, www.chabad.org.ar, donde hace un comentario en relación a lo que es la parashá de Noah, ¿no? Y aquí menciona que el nombre de Noah significa descanso y tranquilidad, ¿no? Como lo indica el Midrash. El Midrash dice que Noah significa descanso y tranquilidad. Me pareció muy interesante investigar lo que significa el nombre de Noah. En la Torah se habla de Noah en la parashá número 2, en el Bereshit, ¿no? Obviamente la parashá se llama Noah. Y está en el capítulo 6 del libro de Bereshit. Y aquí, en toda esta parashá, que está dividida en diferentes capítulos, habla de la historia de Noah, cómo fue elegido por Dios para sobrevivir al diluvio. El capítulo 7 habla del diluvio. El capítulo 8 habla de las aguas del diluvio cuando se recorren. Capítulo 9, Hashem bendice a los sobrevivientes del diluvio. Capítulo 10 habla de la descendencia de Noah, los 70 pueblos madres. Capítulo 11, la Torre de Babel. Ahora,
Aquí destacamos algo interesante. Capítulo 10, descendencia de Noah, los 70 pueblos madres. ¿Qué nos dice? La Torá no solamente es un libro espiritual, no solamente es un código de leyes, sino también nos habla de la historia de la humanidad. Y es aquí donde me llamó la atención como investigadora, los 70 pueblos madres. Realizo la investigación y primero busco el origen de Noah. En Bereshit, en la parashá número 1, en el principio, en el capítulo 5, se habla de los padres de Noé, los abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos. Aquí está, en este capítulo, la genealogía de la humanidad. La genealogía de la humanidad y habla que Noé es la 10ª generación desde la creación, desde que se creó al primer hombre. Estamos hablando aquí de Adán y Eva. Aquí estamos viendo el árbol genealógico, ¿no? Adán y Eva, viene Caín, Abel, Set. Bueno, sabemos que Caín mata a su hermano Abel. Aquí está la descendencia de Caín, Enoc, Irad, Meucagel, Matusael. Y aquí está la descendencia de Set, ¿no? Contamos Enos, ¿no? Bueno, Set es el hijo de Adán y Eva, viene Enos, viene Cainán, viene Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, que es el que vivió más años, Lamec y Noé. Y si contamos, obviamente Noé viene a ser la 10ª generación desde la creación, ¿no? Entonces me pareció muy interesante. Si hablamos de Noé, pues tenemos que saber quién es él, de dónde viene, el significado de su nombre y por qué se habla de los hijos de Noé. Bueno, esta es la ascendencia de Noé. ¿Ya? Esta ascendencia la puedes encontrar detallada en la Torá. Hay una infografía en la Torá Emet, en la parte casi final, en la parte final prácticamente, en la página 642, 643, 644 y 645, puedes encontrar toda la genealogía de la descendencia de Noé, ¿no? Y si nos ponemos a revisar toda esta genealogía de la descendencia de Noé, bueno, aquí hay un mapa complementario, ¿no? Donde se muestra cómo se difundieron las tribus, toda la descendencia de Noé, cómo se esparció por el mundo. Esta, este detalle que viene descrito en la Torá como un libro de historia, cuando comienzas a revisar la arqueología y comienzas a revisar eh, todos los libros de historia del mundo secular, existe una coincidencia en relación al origen de las naciones, a cómo se fueron distribuyendo y obviamente todos estos lugares arqueológicos, estos puntos geográficos que menciona la Torá, actualmente en la arqueología se están descubriendo que efectivamente hubieron eh, convivencia humana, hay restos arqueológicos de ciudades, de habitaciones, de que efectivamente los pueblos estuvieron habitados en estos lugares que menciona la Torá. O sea, quiero comenzar por ahí. Independientemente de tu creencia, si eres espiritual, si eres religioso, si eres ateo, todo lo que dice la Torá en esta parte de la distribución de las naciones actualmente se está refrendando con la arqueología. Eso primero, esa parte racionalista me parece muy congruente. Y te hablo como investigadora, quitando la parte devocional, espiritual. Si como existe en el Internet, tú puedes buscar descendencia de Noé o 70 naciones o naciones madre y vas a encontrar toda esa infografía de ese detalle de descendencia ordenado en cuadros sinópticos, ¿no? Y cuando uno comienza a revisar esta descendencia, pues te vas a dar cuenta que llegan a las tribus actuales de donde desciende la humanidad. Entonces, en Sem, de Sem nacen, llega, si nos fijamos aquí desde Sem, de Noé, su hijo Sem, los semitas, llega hasta las tribus de Israel. De Cam, que está al medio, los camitas, están los descendientes de Canaán, salen los egipcios, los filisteos, Persia, Irán, Libia,
norte y centro de la India, Pakistán oriental, Bangladesh, Pakistán, Etiopía, África, ¿no? Los africanos. eh, Luego nos vamos a Jafet. De Jafet vemos que aquí estamos los de Norte, Centro y Sudamérica, Oeste, Norte, Centro y Sudamérica, Sudeste Asiático, Sur de China, mongoles. Entonces, prácticamente toda la humanidad viene de esta semilla que es Noé, están los hijos de Noé, y eso no solamente está en la historia de la Torá, sino también en los restos arqueológicos que vienen respaldando el movimiento de todas estas tribus antiguas y el orden cronológico en que se difundieron por el mundo. Entonces, esto para comprender por qué nos llamamos hijos de Noé, ¿no? Ahí, después de esta introducción, ahora sí, te puedo comentar, podemos hablar del el primer capítulo que viene a ser ¿quiénes son llamados hijos de Noé? Bueno, luego de esta introducción ya tienes claro por qué nos llamamos hijos de Noé. Obviamente luego de ese reseteo con el diluvio, ese reseteo de la humanidad, de los muchos que hubo en el planeta, pues Noé al sobrevivir con su descendencia, se esparcen las 70 tribus de las naciones en el mundo. Ahora nos vamos al libro de Brit Shalom, continuamos con la lectura, comenzamos con la lectura del primer capítulo. En este primer capítulo comienza con este versículo de Génesis capítulo 9, versículo del 8 al 9, que dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, y en cuanto a mí, he aquí que yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes. Aquí me llamó la atención la palabra pacto, ¿no? Si comenzamos a revisar, si comenzamos a revisar la parte etimológica, cuando tú quieras profundizar lo que significa eh, en profundidad las palabras y el sentido del concepto, yo siempre recomiendo revisar la etimología de las palabras. Entonces aquí revisamos lo que significa la palabra pacto y cuando recurres a un diccionario etimológico te dice que la palabra pacto tiene sus raíces en el latín pactus, que quiere decir acuerdo, algo que ha sido ensamblado. ¿Y qué es ensamblar? Es unir. De esta raíz etimológica también deriva la palabra impacto. Su definición viene a ser un mandamiento, una disposición, una orden, un encargo que el superior hace observar y guardar al súbdito, dependiente, siervo o inferior. Entonces, desde aquí, al hablar de un pacto, nos está hablando de una jerarquía. Y Hashem, obviamente, por ser el principio divino, viene a ser el creador, y obviamente su creación viene a obedecer las leyes espirituales que disponga el creador, ¿no? Entonces, al hablar de pacto, se está hablando de algo, de una unión, de algo ensamblado que no se puede desunir. Desde ahí comenzamos ya con una obligación moral, espiritual, jurídica, como le quieras llamar. Ahora, este versículo, pues, esta frase, ¿no? Está dentro del capítulo, un subcapítulo que se llama el arco iris, ¿no? Aquí está, le saqué una foto a mi Torah, esta es la parte completa de ese capítulo, ¿no? Más en detalle. Me pareció lindo recordar lo que dice este pacto, porque es aquí donde nace nuestra obligación con Hashem, el principio espiritual o las leyes espirituales. Elohim dice, les habló a Noah y a sus hijos con él, diciendo, miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes, y con toda alma viviente que está con ustedes, seres voladores, animales y toda bestia de la tierra junto con ustedes. O sea, todos los seres que salieron del arca, incluyendo todo animal de la tierra. Confirmaré mi pacto con ustedes, nunca más será exterminado todo ser con aguas de diluvio, ni nunca más habrá diluvio para destruir la tierra. Dijo Elohim, esta es la señal del pacto que establezco entre ustedes
Y yo y entre toda alma viviente con ustedes, para todas las generaciones, he establecido mi arco, el arco iris en las nubes, será la señal del pacto entre la tierra y yo. Cuando yo cubra de nubes la tierra, entonces se verá el arco iris en las nubes. Así recordaré mi pacto con ustedes y con toda alma viviente, de todo ser. Nunca más las aguas serán diluvio para destruir todo ser. El arco iris estará en la nube y yo lo veré para recordar el pacto eterno entre Elohim y todo ser viviente en toda carne sobre la tierra. Dijo Elohim a Noah, esto es la señal del pacto que he establecido entre todo ser que está sobre la tierra y yo. Se menciona pacto varias veces en diferentes versículos. Se reafirma esa unión, esa relación. Y si ustedes se ponen a revisar, la mayoría de los logos de las comunidades noágidas llevan un arco iris. El arco iris es nuestra simbología de esa alianza con Hashem, con Dios, de que no va a volver a haber una destrucción total de la tierra. Por eso quien tiene emuná, quien tiene fe, en momentos de adversidad, pone su confianza en el pacto para no dejarse encoquinar la cabeza con todas eh, estos comentarios negativos que salen en las redes sociales donde hablan que la destrucción y la destrucción y la destrucción, si uno se pone a pensar, si uno no tiene fe, si uno no tiene una base espiritual, uno se va a amargar la vida pensando que el mundo se va a destruir de la noche a la mañana. Pero quienes leemos la Torá y creamos una estructura espiritual, ponemos nuestra creencia en base a simbologías que son tradicionales y milenarias, que vienen de tradiciones orales muy antiguas, pues nos amparamos, nos afianzamos, nos acorralamos en este pacto y tenemos esa fe de que el mundo no va a ser destruido, al contrario, que somos nosotros los que tenemos a diario que edificar esa parte interna. Quienes se destruyen son a sí mismos con su propia mentalidad, con sus propios actos, porque quienes creemos en leyes espirituales, sabemos que hay un pacto de bendición en la humanidad y eso depende de cada uno de nosotros. Si yo me agarro de este pacto, pues voy a edificar mi vida y por ley espiritual voy a estar protegida de situaciones tristes o complicadas. Son maneras de interpretar y simbologías que podemos usar a favor. La simbología las puedes usar en contra o la puedes usar a favor. Y nosotros aprendemos de nuestros rabinos y de nuestros maestros que las interpretaciones siempre hay que usarlas a favor usando los principios y los preceptos espirituales que la Torá nos enseña y obviamente en la tradición oral que ya los rabinos nos comparten. Vamos a continuar con con la lectura. Continuamos con la lectura y dice el siguiente párrafo del libro de Bishalom, capítulo 1. El creador del mundo designó a la especie humana de entre todas las creaciones, como fue dicho en la Torá, que el hombre fue creado a imagen de Dios. El creador del mundo designó a la especie humana de entre todas las creaciones. Porque si revisamos el Bereshit 1, hubieron días de creación. Vieron los animales, vieron los minerales, las aguas, todo ser viviente que existe en el planeta Tierra es creación de Dios. Ser creación de Dios tiene el mismo amor, el mismo respeto. Sin embargo, la especie humana fue seleccionada a imagen de Dios porque estamos hablando de esa integridad de cuerpo, mente y espíritu. Esto está en el sexto día, ¿no? Si tú buscas Bereshit, aquí le saqué una fotito a mi Torá, dentro del capítulo del sexto día, aquí está, habla de la creación del hombre y de la mujer, ¿no? Porque ya el séptimo día ya viene a ser el capítulo 2, donde habla del Shabbat. Continuando, la tradición del pueblo de Israel anuncia que el Creador firmó un pacto con los seres humanos, que incluye principalmente 7 preceptos llamados los preceptos de los hijos de Noé. Esta parte es muy importante porque ya nos está haciendo la entrada a lo que son las leyes noágidas.
Tú has debido escuchar los preceptos de Noah, las leyes de Noah, las las 7 leyes espirituales. No, independientemente del nombre, son las 7 principales leyes de las cuales surgen prácticamente casi todas las principales ordenanzas jurídicas que existen en los derechos humanos de la humanidad. Si tú vas a ver la Declaración de los Derechos Humanos, que ya eso es un estudio aparte, no lo quise poner acá para no hacerlo largo este capítulo, vas a ver que prácticamente todo lo que se reconoce como derechos de la humanidad están incluidos en los 7 preceptos no ágiles. Entonces, eso nos da, cuando tú comienzas a investigar y comienzas a enlazar, te das cuenta que todo tiene un mismo origen. Todos los preceptos jurídicos de las principales constituciones del mundo tienen conceptos básicos, desde no robar, no matar, están incluidas en los preceptos de Noah. Y esto obviamente viene desde la Torá. Entonces ahí es como que comienzas a hallar ese hilo conductor que te va llevando a las leyes noágidas, te va llevando a la Torá inconscientemente. Yo así llegué por simple racionalismo y estudio. Continuamos. Ahora, los preceptos de los hijos de Noé se impone a cada persona aceptar sobre sí la validez obligatoria de las leyes de los 7 preceptos que se los ordenó a los hijos de Noé. Nos está diciendo, nos habla de validez obligatoria. Validez obligatoria, es decir, que no son negociables. No es que yo voy a pensar si lo cumplo o no lo cumplo. Y si hablamos desde el punto de vista espiritual, al hablar de validez obligatoria, quiere decir que tiene consecuencias el no obedecer estas leyes espirituales. Claro, porque quien decide robar tiene consecuencia. Quien decide matar tiene consecuencia. Quien decide hacer daño con la palabra tiene consecuencia. Es decir, que si yo me tomo en serio estos preceptos no ágidas en su calidad de validez obligatoria, voy a tener más armonía en mi vida, más paz y por ende voy a transmitir esa paz en mi entorno. Mira, lo estoy haciendo con razonamientos sencillos y básicos para que tú que estás por primera vez comprendiendo, estudiando la Torá, tú porque estás por primera vez desprogramándote de conceptos religiosos o conceptos filosóficos que te han distanciado de lo divino, comprendas por qué es tan importante tomar conciencia de los preceptos y por qué esa validez obligatoria. Cuando uno comienza a analizar cada precepto, te das cuenta que no llevarlo a cabo te genera sufrimiento, dolor y desarmonía. Entonces, si yo quiero tener una vida en paz y vivir mejor, me tomo esa validez obligatoria de estos preceptos no ágidas, obviamente mi vida se va a transformar y ahí comienzo a mejorar mi calidad humana, porque de eso se trata los preceptos, mejorar la vida en el planeta. Porque si no tenemos un orden, si no tenemos límites, ¿cómo vamos a generar armonía? Sería caos, que es lo que actualmente pasa. Si yo tengo mi vida un desorden y no tengo en qué seguir, pues voy a invadir el espacio ajeno, puedo lastimar. Pero si yo me tomo una validez obligatoria de estos preceptos, voy a tener una vida con más armonía y con más paz. Continuando, dice, además de la aceptación de los preceptos, se le impone a la persona observarlos en la práctica. Al decir observarlos en la práctica, estamos hablando de acción. No es nomás estudiarlos, porque si yo lo puedo ser una persona inteligente, estudiarlos, tenerlos en la mente, aprenderlos de memoria, pero si yo no lo llevo a la acción en mi vida diaria, entonces no estoy ejerciendo esa validez obligatoria y no estoy permitiendo que las leyes espirituales de Hashem obren en mi vida. Porque cuando uno sigue preceptos espirituales, tu vida es como tener un orden en tu caos interno. Es tener límites en momentos en que puedes perder el control. Porque llevarlos a la práctica, llevarlos a la acción, también implica tener esa educación emocional para controlar esa oscuridad interna que me puede llevar en una explosión de ira, de rabia, de dolor o de pensamientos negativos. Llevar a la práctica también es tener ese dominio, ese control de uno mismo, como también hacer lo que tengo que hacer.
y dejar de hacer lo que, lo que tengo que, lo que no tengo que hacer, que eso está en los preceptos. Continuando, aquel que no acepta, esto me parece interesante porque comienza a hacer una clasificación, si bien todos somos hijos de Noé, pero dentro de la descendencia, dentro de la descendencia de los hijos de Noé, hay ciertos términos para poder comprender las tendencias de pensamiento de manera de actitud hacia la vida de todos los descendientes de Noé, como una subclasificación, ¿no? Aquí yo me puse a investigar el término de gentil, ¿no? Desde el principio, desde la filosofía judía, y dice, los términos gentiles y semíticos se emplean para describir distintos grupos de personas según la línea de descendencia de sus hijos. Aunque todos somos descendientes de Noé, estas categorías se utilizan para diferenciar entre poblaciones con orígenes y culturas diversas. Y esto nos ayuda a reconocer la riqueza y diversidad de la historia humana y comprender que estas etiquetas no son estáticas ni absolutas, sino que reflejan la complejidad de nuestras raíces y conexiones históricas. Me pareció muy interesante. Entonces, son subgrupos dentro de lo que son llamados hijos de Noé. Y aquí dice, quien acepta los preceptos de Noé es apodado en la literatura rabínica con el nombre, no, aquel que no acepta los preceptos de Noé y no los observa, es apodado en la literatura rabínica con el nombre de gentil o extranjero, ¿no? Aquel que no acepta. Y aquel que las acepta y las observa es apodado hijo de Noé. Qué interesante. Quien acepta los preceptos es apodado hijo de Noé y quien no los acepta, gentil o extranjero. Esta es una subclasificación que encontramos en esta parte en el capítulo 1 del libro. Luego sigue la descripción. Si aceptó los preceptos delante de un tribunal de 3 rabinos, entonces se lo llama también residente extranjero y se le permite asentarse en la tierra de Israel. Estas fotografías las saqué de internet, es el Beidín, que le llaman tribunal rabínico, que normalmente se utilizan en la conversión al judaísmo, cuando hay un divorcio, todo lo que sea interno de acuerdo a las leyes judías. Y obviamente las personas que van a Israel y quieren tener ciertos derechos, pues tienen que hacer también compromisos y juramentos ante estos tribunales para poder habitar en una nación que es bien ordenada y que tiene sus preceptos. Ahora, el Centro Noágida Mundial de Briolam, aquí está lo interesante, ha creado una simbología para los noágidas que se llama la Declaración Noágida. Esto ya es muy aparte, pero lo complemento porque como miembro del Centro Noágida Mundial, también es mi obligación compartir la información en relación a las declaraciones noágidas. Esta es una fotografía de la última declaración noágida que se hizo en junio del 2023 con un tribunal conformado por el Rab Uri Sherki, Rab David Shalem, el Rab Chaim Goldberg. Y este tribunal fue creado como una manera simbólica para aquellos noágidas que queremos formalizar si bien hijos de Noé, ojo, somos todos de manera como un gentilicio, pero quienes estamos ya en este camino como estudiantes formales y queremos identificarnos, así como hay personas que se identifican en un club social, hay gente que se identifica y se registra en su religión como cristiano, como musulmán, hay gente que se identifica como Boy Scout, hay gente que se identifica de alguna tendencia política, alguna tendencia, alguna creencia en particular. Los noálgidas también nos gusta identificarnos, aquellos que estamos comprometidos con nuestro estudio. Entonces, de ahí es que viene la declaración noálgida. El Centro Noálgida Mundial periódicamente lanza la convocatoria y, bueno, entre las comunidades respaldamos a las personas integrantes y hacemos
nuestra declaración noágida. Es como no es un Beidín oficial como los judíos, pero sí es nuestro tribunal rabínico donde nosotros hacemos un acto, como un acto de graduación, de que ya hacemos nuestros votos para poder seguir este camino de una manera más fiel, como en un matrimonio, ¿no? Tú puedes convivirte o puedes estar con cualquier persona muy diferentes, hacer un pacto de lealtad y de fidelidad. Eso es para nosotros la declaración noágida, un pacto de lealtad y fidelidad, ¿no? Que no hay vuelta atrás y eso nos hace sentir con una identidad y una identificación con una comunidad. Así que si tú quieres participar de la próxima declaración noágida, puedes dejar tus comentarios. Seguimos luego de este paréntesis con la lectura del libro. Siguen las clasificaciones. Si recibió los preceptos porque reconoce la verdad de la Torá de Moisés que se transmite a través de los israelitas, se lo llama justo entre las naciones y tiene parte en el mundo venidero junto al pueblo de Israel. Esto me llamó la atención. La verdad que siempre lo escuché, pero nunca lo había, ahora que lo estoy estudiando, comencé a tomar más conciencia y creo que esta es la parte más, para los que estamos en este camino de compromiso espiritual, es la parte que más llena de gozo nuestro corazón, ¿no? Cuando comienzo a investigar acerca del, de los justos entre las naciones, en hebreo se escribe Hasidei Umot Haolam. Es una expresión del judaísmo, o sea, justo entre las naciones, empleada para referirse tradicionalmente al conjunto de aquellas personas de confesión no judía o extranjeros, o a los que también denomina gentiles o no ágidas, que merecen consideración y respeto por observar una conducta moral acorde con los 7 preceptos de las naciones, y a los que según esta creencia les espera una recompensa divina. Ahora me puse a investigar lo que es el mundo venidero. Yo sé que hay muchos noajidas que se lo saben de memoria, lo saben con versículos, capítulos, midrash, y digo, bueno, a mí me gusta hacer las cosas básicas y estoy estudiando como por primera vez pensando en aquella persona que está comenzando este camino. Entonces encuentro un artículo publicado el 5 de septiembre de 2020 de Max Stroff Kaufman, maestro judío, que dice, en hebreo, el mundo venidero se llama Olam Abba, que a su vez se traduce en inglés como The World to Come, o sea, el mundo venidero. También se le llama eternidad y la creencia en su existencia es fundamental para la creencia judía, tal y como se encuentra enumerado en los 13 principios de fe. En lo que respecta al judaísmo, este mundo es simplemente un corredor para llegar allí. En Pirkei Avot 4:16 dice, este mundo es como un corredor antes del mundo por venir. Rectificarse en el pasillo para poder entrar en el salón de banquetes. Todos los profetas predijeron acerca de Olam Abba, dice. Y bueno, habla bastante de lo que es el mundo espiritual. Obviamente es un mundo después de la muerte que nos crea esa sensación de que estamos de paso en este mundo. Y por esta razón es importante observar principios y preceptos para poder llegar a este plano espiritual de paz, a este mundo venidero, donde estaremos conectados con esa fuente divina en el amor y no en el dolor. Sigo revisando en tema del mundo venidero y también encuentro datos muy interesantes. Existe mucha información de rabinos donde hablan la importancia de seguir preceptos para llegar al mundo venidero porque se lo puede perder, ¿no? Dice aquí, existen 4 clases de personas en este artículo que les comentaba de este maestro judío, existen 4 clases de personas que no serán recibidas, dice, por la Shejinah, la presencia divina. Dice, los burlones, los mentirosos, los hipócritas y aquellos que calumnian, la Shonará.
Y así como esto que te menciono, existe en Pirkei Avot y en muchos libros judíos advertencias en relación a la importancia de llevar una conducta espiritual para no caer para no perder la bendición de ir al mundo venidero. Entonces, esto en otras creencias te estaría hablando obviamente de la oscuridad. No es hablar de cielo y de infierno, sino es hablar de un mundo espiritual, una conexión divina que solamente lo ven aquellos que traspasan este plano. Ahora yo me pongo a analizar como, ponte que yo fuera una persona que no cree en nada, ponte que fuera una persona atea. Es lógico pensar que quien tiene acciones que contribuyen al bienestar, que contribuyen al amor, que contribuyen a la paz, es obvio pensar que esa alma se va a ir en paz. Es lógico. Y aquella alma que genera desarmonía, dolor, asesinatos y un montón de cosas, es lógico pensar que esa alma, mucha gente la va a odiar y le va a, y difícilmente la van a recordar con amor. Esa alma, una vez esté en el plano espiritual y tome conciencia de sus actos, es lógico pensar que no va a existir paz. Entonces, cuando uno comienza a hablar de valores, comienza a hablar de principios, de preceptos espirituales, le haya sentido a estos versículos, a estas frases, a estos razonamientos. Por eso dicen que quien tiene una estructura espiritual y tiene principios, va a tener una vida en armonía porque va a conocer sus límites, límites que lo van a edificar. Y quien no tiene estructura espiritual, obviamente esa persona va a crear su propio infierno, su propio dolor en este plano. No va a necesitar irse a un lugar oscuro porque lo va a vivir en este plano. Entonces, ahí es cuando entra tu razonamiento lógico y tú pones en una balanza y dices, ¿quiero vivir en paz o quiero vivir en dolor, en bronca, en rabia? Entonces, obviamente el alma, la mayoría, porque existen almas que han venido también a hacer el mal, eso es parte de la creación, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, pero al tener ese razonamiento y si uno tiene la bendición de conocer ambas facetas de este plano de creación, pues va a haber mayores probabilidades de que uno quiera elegir la armonía. Bien, aquel que observa los preceptos no debido a la creencia de la Torá, sino debido al entendimiento racional u obligación moral, entonces es llamado sabio de entre las naciones. Esto me encantó. ¿Qué es lo que te comentaba? Hay muchas personas que no llegan por religión, muchas personas que, bueno, como yo, que en algún momento de mi vida no creía en nada, pero comencé a investigar, a estudiar, tenía una etapa de mi vida donde estaba con muchos desafíos y un día dije, algo estoy haciendo mal. Me puse a investigar, busqué leyes espirituales, principios, no quería nada de religión, no quería compromiso, no quería ningún tipo de obediencia, sumisión, pero yo sentía en mi alma una sed de información para comprender por qué las cosas no me estaban saliendo y por qué yo estaba repitiendo ciclos de dolor. Y bueno, así por el racionalismo puro, que eso es una historia aparte, llego a la filosofía judía, llego a la Torah y llego al noajismo. Y llego al comprender el noajismo, llego a los 7 preceptos. Entonces, al leer esto, pues, pucha, me sentí muy feliz porque te ratifica que no importa cómo llegas, puedes llegar por razonamiento, puedes llegar por historia, puedes llegar por cuestionamientos, ¿no? Eh, Vas a ser eres considerado sabio entre las naciones. ¿Por qué? Porque has escarbado y has encontrado esa sabiduría entre todas las creencias en que te has desarrollado. Bueno, inmediatamente continuando con la lectura, dice, eh, los 7 preceptos, aquí viene ya a describirlos, son prohibición de idolatría, sácale foto a esta lámina si estás comenzando, esto es lo que tienes que estudiar, prohibición de idolatría, es el primer precepto, prohibición de blasfemia al nombre de Dios, el segundo, prohibición de asesinato, prohibición de incesto, prohibición de saqueo,
o robo, prohibición del órgano animal, o sea, comer órganos animales vivos, y establecimiento de tribunales y cortes de justicia. Estos son los 7 preceptos que estudiamos en todas las comunidades no ágidas. No importa las veces que los estudiemos, siempre existe muchas interpretaciones, obviamente con la misma raíz de pensamiento, pero estos 7 preceptos son los que nosotros tenemos que estar todos los días planchados en la mente y en el corazón para que nuestros actos estén dentro de estos límites, dentro de estas conductas humanas. Entonces, estos son los 7 preceptos, queridos amigos, que se van a ir desglosando, dice aquí el Rab Uri Sherki. Los 7 preceptos, dice, el detalle de estos 7 preceptos será esclarecido en los próximos capítulos, así que no los voy a describir porque los vamos a estudiar absolutamente todos. Aunque estos 7 mandamientos constituyen el fundamento de la Torá de Noé, o sea, estos de acá, la Torá de Noé, habla de la Torá de Noé, mira qué interesante concepto. Esta Torá contiene muchos otros asuntos que son el quid de la vida devocional del Creador. ¿Qué quiere decir quid? Me voy aquí a mi diccionario etimológico, aquí lo investigué. ¿Dónde está? Aquí está. Quid viene del latín que, ¿por qué? Quiere decir esencia, punto más importante o el porqué de una cosa, ¿no? Entonces aquí dice el porqué, sería la traducción de la vida devocional. ¿Y qué es vida devocional? Vida devocional es la práctica diaria o interdiaria de apartar un tiempo a solas para dedicarnos a la oración y a la lectura de la Torá. Obviamente las personas que quieren profundizar su creencia espiritual desarrollan el hábito de la lectura y la oración como una práctica diaria, ¿no? De ahí viene, aquí está obviamente el estudio, la oración, la caridad, la corrección. Entonces, queridos amigos, hay niveles en los noágidas, hay el noágida moderno, que solo se aprende las 7 leyes, lleva su conducta, pero no tiene el hábito de la oración todavía, pero conforme pasan los años, y te lo digo por experiencia, porque el primer año yo no tenía el hábito de orar todos los días, ni de agradecer todos los días, agradecía un día sí, un día no, o cuando me pasaba algo bonito, cuando estaba en un momento de dolor, ahí me encerraba, pero ya, a ver, cuando comencé con la conciencia del nojismo, si bien uno llega, tiene sus dudas desde la niñez, pero yo el nojismo como tal, llegando a la página de filosofía judía con Jacob Amarroisten, lo conocí el año 2020, comenzando la pandemia. Pero yo recién el hábito de la oración, así en profundidad, fue después de participar en muchas comunidades. Comencé, a ver, 2020, 21, el año 2022. 2020, 2 años, en mi tercer año de no ágil. 2022 comencé a agradecer todos los días, al levantarme, antes de comer, a cuando llegan mis hijos, cuando abro los ojos, incluso cuando me doy una ducha, sentir el agua fresca, digo, tengo agua. Al preparar mis alimentos, comencé a bendecir recién, después de 2 años. O sea, ha sido un proceso. Igual, antes yo tenía otra manera de vestir, otra manera de hablar, era un poquito, mi forma de hablar, hablaba hasta con doble sentido, como aquí en mi región, ¿no? En mi región somos burlescos, ¿no? Hoy en día aprendí a respetar la palabra, aprendí a respetar el espacio ajeno, aprendí a tener un poquito más de recato. No digo un poquito porque aquí estamos en la parte oriental, nos descubrimos mucho la piel, pero cuando voy a leer Torah o cuando voy a participar de una presentación, una comunidad, ya aprendí a ser más respetuosa conmigo misma, ¿no? Y eso viene con el tiempo, queridos amigos. O sea que si uno comienza a profundizar los 7 preceptos, vas a llegar a crear nuevos hábitos. Y este término de no judíos lo dice
Ya terminando la lectura de este primer capítulo, dice el Rabbi Sherki, dentro de este marco solo se trajeron las leyes relacionadas con los no judíos. No se trajeron aquí leyes relacionadas con el pueblo de Israel, es decir, con los judíos, en relación con las naciones del mundo. Es decir, que el libro Brit Shalom, queridos amigos, leyes prácticas de los hijos de Noé, está destinado para no judíos. Si tú estás en proceso de conversión, no eres judío, pues este libro no es para ti. Puede ser por cultura general que lo leas, pero estas prácticas son para no judíos. Bien, la próxima clase vamos a seguir con el segundo capítulo, que son los principios básicos. Dejo de compartir. Queridos amigos, esto ha sido el primer capítulo. Yo estoy más entusiasmada que ustedes porque se aprende más cuando uno comienza a estudiarlo en profundidad. Este libro lo he leído, he seguido, lo he leído en comunidad también, pero es diferente cuando uno comienza ya a desmenuzarlo y saborearlo para compartir. Hasta uno se pone nervioso, hasta cosas básicas, hasta uno se le chipan los ojos cuando estás ahí revisando. Es diferente cuando tú lo estudias. Así que yo te invito a que lo adquieras, lo puedes adquirir en la página del Centro Noa Gira Mundial, www.noagireworldcenter.org. Yo voy a poner el enlace en comentarios del video por si lo quieres descargar. Puedes acompañarnos en esta lectura, pero nunca se compara a que tú tengas el libro y hagas esa introspección y lo vuelvas a estudiar y lo vuelvas a revisar. Y si algún día lo compartes y lo lees con tu familia o en una comunidad, te va a pasar como me está pasando a mí. Yo creo que lo he leído como y lo he escuchado como 3 veces, pero estoy ahorita como que fuera la primera vez. Queridos amigos, feliz descanso, que todo lo bueno y dulce florezca siempre en sus vidas, en sus hogares, en sus negocios, en sus emprendimientos, en su corazón, en su mente, en su alma, y que todo lo que hagas sea para edificar tu vida, edificar a tu familia y edificar al mundo también. Shalom, shalom. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora para el capítulo 2. Gracias.